Bueno, vamos a continuar con el curso. A partir de este video comenzamos con el capítulo 5, que es relativamente corto. El capítulo 5 tiene que ver con gases. Hasta el momento lo que poco que vimos de gases en el capítulo 4, vimos líquidos mayormente y también vimos por ahí algo de gases, pero no hablábamos de que los gases sufrieran un cambio en alguna de sus variables de proceso, su temperatura o su presión. Y era más bien desde el punto de vista de reacciones, aunque fueran compuestos gaseosos, pues nada más era, estos son los reactivos, estos son los productos. El capítulo 5 tiene que ver con cómo analizamos gases, y ahorita va a quedar más claro cuál es la necesidad de hacer ese análisis. Por lo pronto aquí pueden ver en el cuadro, en el rectángulo rojo, una serie de preguntas. Las voy a leer todas. Las respuestas de las preguntas ahorita no podemos hacerlas, pero terminando el capítulo 5 sí deberíamos poder responderlas todas. Voy a empezar con la primera. Dice un gas, estoy leyendo esta, un gas entra a un reactor a 255 SQMH. ¿Qué significa esto? Esas SQMH está en inglés, son las siglas en inglés de Standard Cubic Meters per Hour, ¿sí? Metros cúbicos estándar por hora, ¿sí? Entonces ahí hay más preguntas. Ya sabemos que es SCMH, pero ¿qué es estándar? Metros cúbicos por hora, pues ya sabemos que es un flujo volumétrico, ¿sí? Entonces debe ser pues un flujo volumétrico, pero ¿qué es eso de estándar? Bueno, y luego la segunda, voy a leer esta de acá. Dice un medidor de orificio. El medidor de orificio por ahí lo describí en un video que vimos en el YouTube, ¿sí? Dice un medidor de orificio montado en una línea de proceso indica un flujo volumétrico de 24 pies cúbicos por minuto. La temperatura del gas es 195 grados Fahrenheit y la presión es de 62 psi-G. Ya sabemos que esta G representa presión manométrica. Dice, el gas es una mezcla que contiene 70% mol de monóxido de carbono y el resto de hidrógeno. Y la pregunta aquí importante es, ¿cuál es el flujo másico del hidrógeno en este gas, en esta mezcla? La tercera dice, un reactor o la alimentación a un reactor consiste de oxígeno que va en un flujo másico de 32 kilogramos por segundo y el gas se comprime, es decir, aumenta su presión. Originalmente está en 2.8 atmósferas absolutas y se va a subir su presión a 274 atmósferas. Voy a cancelar este número de aquí, voy a escribir 10 atmósferas. Entonces de 2.8 a 10 atmósferas y su temperatura sube de 37 a 54 grados centígrados. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es el flujo volumétrico a la entrada y a la salida del compresor? ¿Sí? Entonces va a haber un equipo que es un compresor, el gas entra a 37 grados centígrados y 2.8 atmósferas de presión absoluta y sale de ese compresor más caliente a 54 grados centígrados y con más presión a 10 atmósferas. Más adelante quedará claro por qué cambié ahí a 10 atmósferas. Y luego la cuarta dice, otro medidor de flujo indica que la velocidad en un gas es de 5 metros por segundo. Me parece que no he hablado mucho de velocidades lineales, entonces ahorita me paso a describir un poco eso. Es una medida de velocidad también. Entonces ese medidor indica que la velocidad de un gas es de 5 metros por segundo, similar a lo que marca un carro en kilómetros por hora. Y está a 175 grados centígrados y son gases pues, de una chimenea. El diámetro de esa chimenea es de 4 metros y un equipo que puede medir la concentración del dióxido de azufre está indicando un valor de 2500 partes por millón. Ya hicieron también una actividad que tiene que ver con partes por millón. Y la pregunta es, ¿a qué flujo másico se está descargando ese dióxido de azufre a la atmósfera? Esta es la pregunta. Y finalmente, dice aquí, tenemos un tanque de 70 metros cúbicos
is rated es lo que dice ahí, es que la máxima presión que soporta ese recipiente son 2000 kilopascales. Si la presión es más grande, va a explotar ese recipiente o ese tanque. ¿Sí? Eso significa is rated. Y luego dice, si se agregan 150 kilogramos de helio a ese tanque, ¿cuál es la presión del helio ahí adentro? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta adicional que viene aquí es, ¿cuánto helio adicional a esos 150 kilogramos podemos adicionar hasta que la presión pues sea la máxima que puede soportar el tanque? ¿Sí? Entonces, todas las preguntas que están aquí deberíamos de poder resolverlas finalizado este capítulo. Antes de entrar como tal, bueno, ya entramos en el capítulo, nada más quiero describir esta parte de 5 metros por segundo y luego ya continuamos con el capítulo 5. Si tenemos una tubería y supongan que por ahí pues va un gas o puede ser un líquido, lo que sea. El área de flujo de ese gas por esa tubería pues es esta área transversal, es el área que el gas está cruzando para fluir a través de la tubería y terminar saliendo por acá. Hasta el momento somos familiares con flujos másicos y flujos molares y volumétricos también. Y ya sabemos cómo convertir entre uno y otro. ¿Sí? Específicamente voy a tomar el flujo másico. No es cierto, voy a tomar este flujo volumétrico. Ya sabemos que las unidades pues es volumen por tiempo, metros cúbicos por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Hay como estaba en el problema, en una de las preguntas, el gas se está moviendo a 5 metros por segundo. Y voy a hacer el cálculo para voy a considerar que esa es la velocidad y necesitamos este diámetro que aparece aquí de 4 metros. Entonces el diámetro de esta tubería pues es 4 metros. Voy a poner diámetro igual a 4 metros. ¿Sí? Podemos calcular el área de flujo que comentaba yo aquí. Entonces el área de flujo pues es el área de ese disco, lo voy a llamar A nada más, sería pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sí? Y esto, como es un área, pues tiene unidades de metros al cuadrado. Y el problema dice que el gas va a una velocidad, lo voy a representar con una v minúscula de 5 metros por segundo. Como digo, esa velocidad es la velocidad que marca un velocímetro en un carro, un automóvil, ¿sí? De distancia por tiempo. ¿Sí? Si multiplicamos esas dos cantidades, velocidad y esa área, voy a hacerlo primero con las unidades. Sería metros por segundo de velocidad y lo estaba multiplicando por metros cuadrados del área. Entonces, el resultado de las unidades es metros cúbicos por segundo, que son las unidades del flujo volumétrico. Es decir, nada más revisando las unidades podemos establecer que el flujo volumétrico es la velocidad por el área, es el resultado de ese producto. Esta velocidad es como que se le llama velocidad lineal. ¿Sí? Y también representa la velocidad en este caso del gas. Entonces, en más de algún problema necesitarán esta información, como en esa pregunta. Bueno, entonces ahora sí entramos en el capítulo como tal, que es lo que hasta el capítulo 4, voy a poner aquí etiquetado de corrientes. En el problema 4, perdón, hasta todo lo que vimos en el capítulo 4, teníamos, si no había reacción, las corrientes las etiquetábamos ya sea como de esta forma, 100 kilos por hora, y utilizábamos por la fracción másica, digamos que 0.5 kilogramos de A por kilogramo
y 0.5 kilogramos de V por kilogramo. Y este era el etiquetado de la corriente, flujo total y fracción másica. Y para cuando hacíamos reacción, pues hablábamos de moles por segundo, por ejemplo, y pues fracciones mol de A por mol y 0.5 mol de B por mol. Y todo lo que resolvimos era uno o el otro, o era masa o era moles. ¿Sí? El problema es el siguiente, ¿qué es lo que va a pasar en el capítulo 5? Lo que va a pasar es, vamos a encontrar que las corrientes están etiquetadas de esta forma. Si va a venir algo familiar, como el flujo volumétrico, este sería B punto, 250 litros por hora, eso sí lo conocemos, pero lo que vamos a ver es que va a venir aquí una temperatura, nos va a decir, pues el flujo es a 37 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio como medida de presión, de cabeza de presión. Y luego a lo mejor nos dice que la presión parcial de A es 420 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso es la información que vamos a encontrar en el capítulo 5. ¿Y por qué es que vamos a encontrar esta información? Los flujos volumétricos es relativamente sencillo medirlos, ¿sí? Pero lo que queremos es, si no hay reacción, pues queremos convertir esta información a esta para trabajar con masa. Si hay reacción, queremos convertir esta información a esta. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a aprender, cómo hacer eso. Ya sabemos hacer estas conversiones, pero siempre que la densidad sea constante. ¿Sí? En muchos de los problemas del capítulo 4 de la tarea, de la tarea, estamos hablando o de líquidos, muchos son problemas de líquidos donde la densidad, como ya sabemos, es esencialmente constante. ¿Sí? ¿Por qué es que va a aparecer la información entonces, como está aquí en esta parte naranja? Como ya dije, flujos volumétricos es relativamente sencillo medirlos. Medir temperatura es muy sencillo. Medir presión, ya por ahí cuando hablé de presión comenté que hacer mediciones de presión, ya vimos también un video de cómo se hacen las mediciones de presión. Medir presiones es relativamente sencillo. Y algo que es nuevo en este capítulo es esta PA que se llama presión parcial, que de alguna manera está relacionada con esta fracción mol. ¿Sí? Es una medida de concentración, pero como presión. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de gases, entonces tiene más sentido hablar de presiones, pero yo necesito poder hacer la conversión a moles. ¿Sí? Entonces lo naranja es lo que yo puedo medir, hablando específicamente de gases, medir muy sencillo, pero mi información para balances o es esta parte en rojo o es en moles. ¿Sí? Entonces necesito poder saber hacer esas conversiones. Repito, para líquidos ya lo sabemos hacer porque la densidad esencialmente no cambia con la temperatura. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Como recordatorio, ya establecimos esto, lo voy a hacer ahora con un esquema. Supongan que tenemos un líquido, vamos a decir que es agua. Tenemos agua líquida a 20 grados centígrados. ¿Sí? Y lo que hacemos es calentar esa agua. Lo que vamos a ver es que el volumen, si aquí tenemos un volumen 1, lo calentamos a 50 grados centígrados, lo que vamos a ver es que el volumen 2, cuando ya está el agua aquí a 50 grados centígrados, pues esencialmente es igual al volumen 1. ¿Sí? No hubo un cambio, pues siempre hay un cambio, pero el cambio cuando es de líquidos, mientras no hables de cambios de temperatura grandes, pues esa densidad la puedes considerar constante. ¿Sí? Entonces, por eso, entonces el volumen no cambia. La masa de agua con la que empezaste y la terminaste pues es la misma. Entonces la densidad, que es esa relación de masa entre volumen, la masa
la masa de agua en lo que estoy aquí representando, ya sea, llamamos este punto 1 y el 2, pues la masa no cambió. Lo único que pudo haber cambiado fue el volumen y no lo hizo, y entonces la densidad 1 aquí y la densidad 2 acá, pues son prácticamente constantes. ¿Sí? Pues para líquidos es muy sencillo entonces usar esa densidad para transformar este flujo directamente con la densidad, lo pasamos a flujo másico, y luego ya con el peso molecular nos podemos venir hacia acá. Eso ya sabemos hacerlo. Necesitamos poder hacer lo mismo, pero ahora cuando hablamos de gases, porque en gases nos metemos en problemas. Supongan que tenemos un gas y lo tenemos dentro de un sistema tal que la tapa superior de ese recipiente se puede mover. ¿Sí? Es decir, esta, que sería la tapa, puede subir o puede bajar, ¿sí? Es movible. ¿Sí? Entonces dentro, esta va a ser mi condición 1, dentro de ese recipiente vamos a tener un gas. ¿Sí? Y de manera general pues voy a decir que hay ciertos moles de gas o cierta masa de gas, que ya sabemos que la conversión entre ellos pues es a través del peso molecular, una temperatura T1, un volumen 1 y una presión 1. ¿Sí? Si hubiera un medidor de presión, pensemos que está aquí en el fondo, pues va a estar midiendo la presión P1. ¿Sí? Y un termómetro pues medirá la temperatura T1, y con las dimensiones podríamos calcular el volumen 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si bajamos ese cilindro? La tapa. Entonces vamos a bajar la tapa. Nosotros vamos a aplicar una fuerza ya por fuera para bajar la tapa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Digamos que la bajamos hasta acá. La tapa ya bajó. El gas, los moles de gas entre una situación y la otra pues no cambiaron, porque el sistema está completamente hermético. Entonces sigues teniendo el gas, los mismos moles o la misma masa. ¿Sí? El volumen es claro que se redujo. Entonces el volumen 2 cambió y es menor. Esta va a ser mi condición 2. Es menor al volumen 1. Esta es mi condición 2. ¿Sí? Entonces el volumen 2 claramente, nada más por lo que está aquí representado, pues el volumen disminuyó. ¿Sí? ¿Qué pasa con la presión? A la hora que cambiamos el volumen, la presión, no se les olvide que es una medida de fuerza por unidad de área, y esa fuerza pues se está aplicando en toda la pared del recipiente o todas las paredes. ¿Sí? Entonces el gas empujando contra esa área es a lo que llamamos presión, que es el que empuja aquí al medidor y registra un valor. Entonces a la hora que se baja la tapa, pues la presión sigue siendo la representación de lo mismo, nada más que el área cambió. A la presión no se les olvide que es fuerza sobre área. Entonces acá tienes un área 1 y acá tienes un área 2 que es menor al área 1. Y eso hace entonces que la presión aumente. Acá la presión 2 va a ser mayor a la presión 1, y eso lo mediría nuestro medidor de presión, que hay un incremento en la presión. ¿Sí? ¿Qué pasa con la temperatura? Pues aquí vamos a aprender algo nuevo seguramente, pero a la hora que la temperatura, no se les olvide que es una medida nada más del movimiento de las moléculas, en este caso en un gas. Entonces en la condición 1 tú puedes tener una temperatura T1 y representa de alguna manera pues qué tanto movimiento hay de las moléculas. ¿Sí? El área o la región, como el volumen es más grande en la condición 1, pues esas moléculas de gas pueden viajar más distancias. ¿Sí? Y evitar chocar entre ellas. ¿Sí? Cuando nos pasamos a la condición 2, el número de moléculas no cambió. Lo que aumentó nada más es la probabilidad de que empiecen a chocar entre ellas.
y eso se traduce en que la temperatura sube. Entonces, si tenemos un termómetro y mide de alguna manera interacciones o movimiento de las moléculas, en la condición 1 pues mide cierta interacción, pero en la 2 va a medir más interacción y eso se va a traducir a que la temperatura va a ser mayor. Entonces ya no me cae aquí, lo voy a poner acá, la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Este proceso de bajar la tapa, por ahí una de las preguntas iniciales decía que entraba un compresor, a este proceso se le llama compresión. Y también pudiéramos tener entonces el proceso inverso. Y si bueno, empezamos en la condición 2 y me vengo hacia acá, y eso es una descompresión. ¿Sí? Entonces en la de izquierda a derecha bajamos la tapa, en la de derecha a izquierda pues subimos la tapa. Y las consecuencias son las mismas. Si empiezas aquí en la condición 2 y te pasas a descomprimes, la temperatura disminuye. ¿Sí? Y sería el proceso pues al revés, el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo en la parte de arriba el agua y lo que vimos es, ahorita hago analogía de la temperatura, pero lo que vimos arriba es cambiamos una variable de proceso, la temperatura, y el volumen pues prácticamente se mantuvo constante. ¿Sí? Y la presión como tal tampoco cambió, pero cuando nos pasamos al gas afectamos nosotros el volumen, o nosotros lo perturbamos y al bajar la tapa pues cambiamos el volumen, y la consecuencia fue cambió la presión y cambió la temperatura, es decir, afectaste a esas otras dos variables de proceso. ¿Sí? No como en el caso superior donde pues, hiciste un cambio pero no cambiaste la densidad. Acá si lo vemos como densidades, lo voy a poner por aquí en otro color. Aquí tienes una densidad 1 y a la hora que bajas el volumen, la tapa, disminuyes el volumen, y entonces de este lado tienes una densidad 2 que es mayor a la densidad 1. Si estás perturbando la densidad, no como acá. Acá en este caso pues no había cambio importante en la densidad. Entonces para gases hay problemas grandes porque de entrada lo que está representado aquí es no puedes, como hacíamos en líquidos, calculábamos la densidad a 4 grados y la usábamos a 20 o a 25 grados porque es esencialmente la misma. Aquí ya no se puede hacer eso. Cuando es un gas, los cambios de temperatura, de presión o de volumen cambian significativamente a las otras variables y terminan perturbando a la densidad. ¿Sí? Voy a hacer otra representación, no moviendo la tapa, más bien para que sea parecida a esta. Entonces, ¿qué pasa si tienes el gas? Tienes esta tapa que ya dije que puede subir o bajar. Tienes tus moles, tu masa, la temperatura 1, una presión 1, un volumen 1, una densidad 1. ¿Sí? Digamos que la temperatura es, para hacerle una analogía al caso de líquido, es 20 grados centígrados y tenemos un gas aquí. Igual, no sé si acá lo puse, sí, casi está. Entonces tenemos un gas. Y supongan que hacemos el proceso de calentamiento. Subimos la temperatura, similar a este naranja. Y lo que vamos a ver es que no va a pasar lo mismo que con el líquido. Lo que vamos a ver es que la tapa sube. Como resultado también de esas colisiones, a la hora que meto energía y subo la temperatura, hago que las moléculas se muevan más rápido y terminan chocando más veces con la tapa y le empiezan a empujar hacia arriba. ¿Sí? Entonces los moles no cambian, ni la masa. Pero la temperatura pues yo la estoy perturbando, la estoy aumentando. Por lo que ya he establecido la presión pues está disminuyendo, hay más área donde actúan las moléculas. Y el volumen 2 pues también lo estoy perturbando. Digamos que la temperatura la subimos a 50 grados centígrados. ¿Sí? Y pues la densidad fue menor, la densidad 2 es menor
la densidad 1, hay más volumen que puedan ocupar las moléculas. ¿Sí? Entonces, claramente, aquí es otra vez, es la misma representación de acá, pues, pero no como compresión, descompresión, más bien similar a lo del agua. Te caliento y lo que va a ocurrir es, si cambias una variable, perturbas a las otras también y terminas impactando a la densidad. ¿Sí? Entonces, el capítulo 5 tiene que ver entonces con cómo le vamos a hacer para poder calcular densidades o poder calcular estos cambios y poder contestar las preguntas al inicio de este video. Esa entonces lo que se requiere una ecuación que relacione temperatura, presión y volumen. ¿Sí? Necesitamos algo que nos permita calcular todos esos cambios que estoy estableciendo. Necesitamos una ecuación que nos permita hacer esas predicciones. Temperatura, presión, también voy a agregar aquí, también tiene que estar relacionado el número de moles. Relación de temperatura, presión, volumen y moles en un gas. ¿Sí? La ecuación más sencilla que va a relacionar esto que estoy comentando aquí se le llama ecuación de gas ideal. Entonces, ecuación de gas ideal. Y tiene esta forma. Y ahí veremos que sí están esas tres variables. Entonces es PV igual a nRT. Esta es la ecuación de gas ideal. Digamos que esto es para un proceso por lotes. Y la podemos extender a un proceso continuo. Sí, entonces lo único que hice pues fue agregar el puntito para que en lugar de volúmenes y moles pues sean flujo volumétrico y flujo molar. Entonces la misma ecuación pues ahí aparecen entonces las variables que estamos comentando. Aquí está la presión, aquí está el volumen y aquí está la temperatura y hay un signo igual. Entonces, esta es la ecuación que está relacionando esas tres variables. Adicionalmente pues aquí están los moles. ¿Sí? Aparece, como ven, una R. Esa R se llama constante de gas ideal. ¿Sí? Y es algo necesario para poder escribir una ecuación. Esa es entonces la relación que vamos a estar utilizando, o la ecuación, para representar el comportamiento de gases por cambios de temperatura, de presión o de volumen. ¿Sí? Aquí dentro de la ecuación del gas ideal está la densidad, solo que no está explícita. Voy a hacerlo de manera explícita. No sé si quiere decir algo más aquí. Pues no, hasta aquí. Sí, la constante, el valor de la constante de los gases ideales, pues lo pueden obtener ahí en el libro. Viene una hoja, me parece que en la última, en la cubierta trasera del libro, vienen las constantes de los gases ideales. Ahí la podrán encontrar en algún lado. En Wikipedia también pueden buscarla. Yo solo recuerdo por el momento dos valores de R. 8.314 metros cúbicos pascal sobre mol grado Kelvin. Y el otro valor que recuerdo es este, R es 0.082 litros atmósferas sobre mol grado Kelvin. Sí, entonces ahí está valores típicos de la constante gas ideal. Tú puedes hacer conversiones de unidades para de una obtener la otra o pasarlo a otras unidades que tú quieras.
Bueno, cosas importantes, voy a escribir cosas importantes sobre esta ecuación del gas ideal, o digamos características de la ecuación. Vamos a ponerlo así, características de la ecuación de gas ideal. La primera es que la temperatura y la presión que aparecen en la ecuación son absolutas. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que esta temperatura debe estar en grados Kelvin cuando se utiliza la ecuación del gas ideal. Y la presión pues debe ser absoluta, que ya sabemos que es la presión absoluta. No voy a poner aquí que no debemos sustituir ahí, no es presión manométrica, es absoluta. Entonces siempre que utilicemos la ecuación del gas ideal, la temperatura y la presión son absolutas. Bueno, otra característica es que, pues lo voy a poner así, conveniente, en el sentido de que la podemos aplicar a cualquier gas. Ya sea que se encuentre puro o en una mezcla. Como veremos más adelante, la ecuación del gas ideal lo podemos usar también para mezclas. Entonces es conveniente porque no importa el nombre del gas, tú puedes aplicar la ecuación del gas ideal. Hay restricciones, como vamos a ver en el siguiente punto. Es aproximada, la ecuación del gas ideal es aproximada en el sentido siguiente. En el libro vienen por ahí algún criterio de cuándo podemos usar o no la ecuación del gas ideal. El criterio que van a seguir pues es este que les voy a decir, entonces que va a ser más general que el del libro y es el que van a utilizar. Si la presión es menor a 10 atmósferas, vamos a usar ecuación del gas ideal. ¿Sí? Usamos ecuación del gas ideal. ¿Sí? Mientras más pequeña sea la presión, el título dice aproximada por lo siguiente. Entonces, si la presión tiende a ser cero, la ecuación del gas ideal tiende a ser exacta. ¿Sí? Lo que prediga la ecuación pues va a ser un valor prácticamente el mismo que nosotros pudiéramos medir. Pero si la presión se empieza a acercar a 10 atmósferas, la ecuación del gas ideal es aproximada. ¿Sí? Pero entonces ese va a ser nuestro criterio de cuándo la podemos usar. ¿Qué sucede si la presión es mayor? Lo voy a poner como, pues sí, como si fuera otra característica. Si P es mayor a 10 atmósferas, voy a escribir aquí, no usar la ecuación del gas ideal. Usar ecuación de gas real. El capítulo 5, como pueden ver en su libro, está dividido. La primera parte es descripción de gases utilizando ecuación del gas ideal y la segunda parte es descripción de gases utilizando ecuaciones de gases reales. Yo en este curso introductorio de balance de materia y energía, solo hablo de la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Lo más importante es similar a lo otro que hemos visto, no conocemos tantos detalles, lo más importante en este momento de su formación
es saber pues que existe, que lo que representaba yo aquí, la presión y la temperatura y el volumen cambian significativamente si perturbas una cuando hablas de un gas. Entonces lo más crítico es que entiendan eso, y la descripción más sencilla pues es la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Eso es lo que tienen que, por eso nada más enseño esta parte. Será suficiente para mí que entiendas eso y cómo puedes obtener entonces, si perturbas una, cómo calcular las otras. Si la presión es mayor a 10 atmósferas, como ya establecí, no uses la ecuación del gas ideal porque el resultado va a estar muy lejos de la realidad. Necesitas usar ecuaciones de gases reales, estas. Yo repito, no las voy a ver en el curso. En el curso de termodinámica, no sé si el 1 o el 2, ahí verás a fondo la ecuaciones de gases reales. Aquí no hay tiempo para este curso. ¿Sí? La ecuación del gas real no es otra cosa que sigue siendo el mismo requisito que teníamos aquí. Sigo queriendo una ecuación que relacione temperatura, presión, volumen y moles. ¿Sí? El gas real lo único que cambia, sigue siendo, cumple con esta necesidad, pero la forma de la ecuación pues es diferente, no es la ecuación del gas ideal. Y mientras más alta sea la presión necesitas mejores ecuaciones, y entonces ya no, la ecuación del gas ideal es muy sencilla, es una descripción lineal entre las variables. Conforme empiezas a aumentar la presión, la temperatura, esas relaciones se van haciendo más complicadas, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, sigue siendo una relación entre presión, temperatura, volumen y moles. ¿Sí? Bueno, antes de terminar este video voy a hablar de la parte esta que decía que la densidad ahí está en la ecuación. Entonces tenemos la ecuación, presión, volumen igual a moles, la constante por la temperatura. En el libro puedan encontrar, antes de describir moles, puedan encontrar B circunflejo, que se llama volumen específico, volumen molar específico. Que está definida como el volumen entre los moles, y entonces pues tiene unidades de metros cúbicos por mol. ¿Sí? Entonces la ecuación del gas ideal también la pueden encontrar escrita así. ¿Sí? Es lo mismo. Si hablamos de este volumen específico también para proceso continuo, pues pudiéramos calcularlo como B punto entre N punto. ¿Sí? Entonces sería para proceso continuo por lotes. ¿Sí? Entonces eso nada más porque lo puedan encontrar por ahí en el libro para que sepan qué es. Cómo extraemos la densidad. Si queremos así seguir usando ese concepto, y podemos ver que la densidad también forma parte de la ecuación del gas ideal, y termina entonces siendo una nueva variable que entonces describa la densidad en función de temperatura y presión, y nos transporta a esto que ya decía, si perturbas temperatura cambias densidad, si perturbas volumen cambias densidad, bla bla bla. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Voy a escribir aquí la ecuación otra vez. La densidad ya sabemos que es masa entre volumen. En las variables estas pues es m entre volumen. ¿Sí? Voy a cambiar esta P porque parece Rho. Está. Entonces PV igual a nRT. Por otro lado también sabemos que los moles los puedo calcular como la masa entre, voy a llamarle PM. PM es el peso molecular. ¿Sí? Y voy a sustituirlo entonces aquí. Y voy a obtener PB es igual a M entre PM por RT. ¿Sí? Y de esa ecuación voy a resolver para M
entre B. Entonces voy a obtener presión por peso molecular entre RT. Esto que está aquí, pues es esto que está acá. Entonces esto debe ser igual a la densidad. Lo voy a escribir por acá. La densidad entonces es la presión por el peso molecular entre RT. Y hay que tener cuidado con las unidades. Pero ahí está la misma ecuación de gas ideal, pero ahora que relaciona densidad, presión y temperatura. Y que sigue siendo la misma ecuación, pero aquí está ya de manera explícita la densidad. Y aquí es claro pues que si perturbas temperatura cambias densidad, y lo cambias mucho; si cambias presión cambias densidad. Bueno, hasta aquí me parece que es todo lo que quería decir. En el siguiente video ya hacemos ejemplos de aplicación de la ecuación del gas ideal y resolvemos por ahí o establecemos algunos otros conceptos.